nos acompaña una destacada docente, investigadora también de la Universidad de Costa Rica, con una amplia trayectoria en comunicación, educación y alfabetización mediática. Es máster en periodismo de la Universidad de Kansas y cuenta también con una maestría en entornos virtuales de aprendizaje del Instituto Latinoamericano de Desarrollo Profesional Docente y la Universidad Técnica Nacional. Se graduó como licenciada y bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva por la UCR y ha sido profesora desde 1992. Ha coordinado programas como la Cátedra Internacional de Alfabetización Informacional e Interculturalidad y ha participado como docente en distintas facultades y posgrados, así como en la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Su trabajo más reciente, aunque siguiendo una línea de larga data, se centra en alfabetización mediática e informacional, la AIM, en educación superior, una línea de investigación que ha liderado en el Instituto de Investigación en Educación desde el 2018 y que hoy alcanza su tercera fase. Sus investigaciones han aportado evidencia clave sobre cómo docentes y estudiantes se relacionan con los medios, la información y las tecnologías en el aula, ayudando a repensar la formación universitaria desde la mirada crítica y la ciudadanía digital. Es un gusto enorme darle la bienvenida a este episodio. Bienvenida, doña Katia Pierre Murray. Muchas gracias. Doña Katia, comentábamos antes fuera de micrófonos que la línea que hemos venido trabajando y discutido en el instituto y en este esfuerzo que estamos haciendo de trascender los muros universitarios va alrededor de la formación docente y los retos que hay en la formación docente. ¿Cómo surge esa inquietud por investigar la AIM? ¿De dónde nace ese interés? Muchas gracias por la oportunidad y me parece que me hace sacar unos hermosos recuerdos del baúl, ¿verdad? En el año 2004 yo inscribí un proyecto que tenía que ver con cómo las niñas y niños ven la publicidad en Costa Rica. Entonces, conforme estuve analizando los resultados de esta investigación, me empezó a inquietar porque descubrí que la publicidad era el elemento de alfabetización para el mundo publicitario, ¿verdad? Porque las niñas y niños de 3, 4, 5 años no ven los programas completos y se detienen exclusivamente a ver los mensajes publicitarios. Y esto me dijo, mira, qué extraño. Entonces eso quiere decir que la publicidad es la alfabetización de los mensajes audiovisuales de la televisión abierta, ¿verdad? La televisión abierta. Y me quedé con esa inquietud y empecé a analizar y leer cosas y yo dije, oiga, hay que aprender cómo la gente se alfabetiza para enseñarles a defenderse de los peligros publicitarios donde se les promueven tantas cosas que no convienen. Hay cosas buenas, pero hay otras cosas realmente peligrosas. Y ahí fue como yo llegué. Y en el año 2010, este proyecto fue del 2004 al 2008, en el 2010 tuve la oportunidad de ir al Media Summit, Global Media Summit en Suecia, de Media and Children. Esto era todo lo que tenía que ver con medios nuevos, tradicionales y de todo, y su impacto en la infancia. Y esto es una cosa que se hace cada 4 años, o sea, es un foro mundial, llegó gente de todos los continentes, de todos los niveles, y en ese foro yo tuve la oportunidad de conocer a las 2 grandes exponentes, que son mujeres de Inglaterra y la de Estados Unidos, y ellas, fui a sus charlas y empezaron a hablar de la alfabetización informacional y mediática, una con una aproximación hacia los medios y la otra hacia lo informacional, y aprendí que era esto. Y después de ahí hicimos un congreso en el 2012. Perfecto. En el informe que usted presenta, ¿verdad?, hace una discusión muy interesante y lo plantea como contexto de esto que usted está comentando, digamos, que la realidad va un poco más rápido que la academia y la capacidad de la academia de adaptarse a esa realidad, ¿verdad?, a veces depende de un montón de cosas, tiempos administrativos, etc. Y que hay un reto importante en el mundo actual en que la educación formal logre incorporar el desarrollo de estos procesos de alfabetización. Este reto, digamos, es un reto presente todavía, a pesar de que pasamos la pandemia y hubo virtualización y ahora tenemos inteligencia artificial. ¿Cuál cree usted que es, aparte de esto que estamos hablando, ¿verdad?, el camino que hay que seguir para que esto sea incorporado en los procesos educativos de manera formal? ¿Y cuáles son los principales retos y sobre todo en la formación universitaria de los profesores que tenemos en la universidad?
Wow, esa es la pregunta grande. Pero para mí, dentro de estos años, lo que he hablado, lo que he escuchado de otros expertos y expertas en el mundo y todo este proceso, empieza en el docente y la docente. ¿Por qué? Porque somos las personas que traducimos las políticas, los currículums, los programas de todo a la realidad del estudiantado y en el aula cara a cara, ¿verdad? Si la persona docente no tiene una sensibilización y una formación, difícilmente se la va a transmitir al estudiantado. ¿Por qué no pienso que debe ser en el estudiantado? Porque no necesariamente la persona estudiante está a veces con esa conciencia de que necesita aprender ciertas cosas. Pero si la persona docente de primaria, secundaria, universidad tiene una formación de manera directa o indirecta, se la va a transmitir a su estudiantado. Ese es un elemento y me parece a mí el más importante. Porque aunque no haya una política pública, pero si hay una persona consciente, va a hacer el esfuerzo por enseñar. La otra es que necesitamos trabajar los currículums desde cero y empezar a revisar qué función debe cumplir la tecnología dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y dentro de nuestras vidas. Yo me voy un poquito más allá, porque estamos teniendo personas con problemas de salud visual, con problemas de salud mental, y parte de esto es el exceso de exposición a los medios. Esto que usted menciona, de exceso, digamos, de acceso a la tecnología. Usted habla, y es como su referente teórico, que la AIM es un abordaje epistemológico, no solo técnico, ¿verdad?, sino también epistemológico, y que hay una pedagogía y otro montón de cosas de fondo, y la tecnología no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Mucha la discusión actual y mucho el abordaje pasa que la tecnología es un fin, básicamente, ¿verdad? Es como, bueno, necesitamos que los estudiantes tengan el manejo de recursos tecnológicos justamente para la empleabilidad y otros elementos. ¿Qué quiere decir justamente esto de la epistemología, de la AIM? ¿Cuáles son esos principios que lo orientan? ¿Qué es una pedagogía desde la AIM? La pedagogía desde la AIM es enseñar a las personas a acceder, analizar, utilizar, crear con tecnología lo que ellas y ellos quieran, ¿verdad? Yo no solo uso el medio porque lo tengo, sino porque yo quiero como individuo transmitir algo, aprender algo, comunicar algo. Entonces no es solo uso los videos porque existen, sino porque yo tengo una intencionalidad, y para poder llevar adelante una intencionalidad yo tengo que tener conocimiento y debo poder aplicar conocimiento. Por ejemplo, debo saber cómo elaborar mensajes, debo comprender cómo las personas reciben los mensajes, debo comprender cómo un video o un audio impactan en el proceso de transmitir un mensaje. Nosotros nos reímos en comunicación porque dice la gente, ahora en la calle nos dicen a todos los expertos y expertas, hágase un videíto. Y nosotros nos volvemos a ver y nos reímos porque un video de 1 minuto lleva una semana de trabajo. Y la gente cree que es solo llegar con su teléfono, tomar unas cuantas, no podría decir ni tomas porque ni siquiera las han pesado, unas cuantas imágenes, grabar lo que están diciendo y medio editar y mandarlo, cuando una persona experta sabe que hay un lenguaje comunicacional donde cada cosa tiene un sentido. Y hay que decir, una toma cerrada, una toma abierta, por simplificar un poco, tiene una connotación significativa. Entonces, lo mismo con lo auditivo, lo mismo con la palabra escrita, que yo creo que es un poco más obvio por el proceso de alfabetización tradicional, pero la gente cree que con las tecnologías eso parece que no existe. Pero sí existe, y es una pedagogía que hay detrás de cómo comunicar a través de estos medios. Un reto, definitivamente. Sobrevivimos la pandemia, ¿verdad? Un día yo estaba viendo un meme muy interesante que decía que hay una generación de adultos jóvenes, ¿verdad?, que tienen un dominio de la tecnología particular porque les tocó crecer con la tecnología, ¿verdad? Hacer como el troubleshooting, revisar las cosas, entrarle, ¿verdad? Y que eso diferencia, hay como 2 poblaciones importantes. Una población un poco más mayor, ¿verdad?, que la tecnología la agarró de golpe,
y otra generación que de repente tiene una relación distinta con la tecnología porque ya es una tecnología madura, ¿verdad? O sea, ya son productos, apps completos, hechos, ¿verdad? Y su relación es compleja, ¿verdad? No tienen las mismas competencias que alguna generación que pudo desarrollarla y crecer junto a eso. Doña Katy, en la pandemia, porque tras de todo usted hace su investigación en este proceso y cae la pandemia por medio, ¿verdad? Yo creo que se evidencian muchos de esos retos y esto que usted acaba de mencionar, ¿verdad? De este proceso de planificación tuvo que hacerse y comprimirse, digamos, de maneras radicales, básicamente, para poder atender una realidad que iba cambiando y ajustándose a la virtualidad y la distancia y tal. ¿Cuál cree usted que son los principales aprendizajes y qué se evidencia de ese proceso de pandemia en los retos que tenemos en la formación docente? ¡Wow! Esto es impresionante porque todo ese trabajo que se hizo sobre la base de un sacrificio, ¿verdad?, de instituciones y de individuos, inversión económica, todo lo que se aceleró durante la pandemia para mudarnos a un formato digital remoto, parece que la mayoría de la gente lo descartó. Lo que nosotros estamos aprendiendo es que algunos quedaron agotados y no quieren volver a esa intensidad. Descubrieron que para hacer procesos de enseñanza-aprendizaje mediada por la tecnología requiere el triple o 4 veces más de esfuerzo que una clase presencial donde la persona puede interactuar con los que estén presentes como estudiantes. Descubrieron que no les gustó. Descubrieron, esto estoy hablando de lo que las y los profes han dicho, descubrieron que les pareció que no se remunera ese esfuerzo, ¿verdad? Y por el otro lado, el estudiantado está queriendo un híbrido, pero no por aprender, sino por facilitarse la vida. Quieren poder estudiar y dedicarse a otras cosas. Entonces, les gusta lo asincrónico para poder hacer otras cosas con su tiempo y decidir cuándo estudiar. Lo que nos enfrenta a un reto, como una universidad pública, como la Universidad de Costa Rica y otras muchas, y tendrán recursos para ofrecer a esta nueva generación ese tipo de servicio. ¿Y cuánto trabajo tenemos que hacer para preparar a las y los docentes, no solo los grandecitos, sino los más jóvenes, porque también vienen de un proceso un poquito más tradicional, los que en este momento están iniciando sus primeros 5 años en la U, todavía se formaron en el otro sistema, para poder enfrentar este nuevo tipo de estudiante. Otro de los problemas que nos trajo esto es que el estudiantado no sabe trabajar cara a cara. Hay una gran timidez, hay una gran inseguridad y temor y profe, qué vergüenza hablar en clase y cosas de este tipo, ¿verdad? Que nos hacen repensar dónde y cuándo debemos trabajar con las TICs y por qué. Para mí que esa es la pregunta central, ¿verdad? En ciencias de la salud, específicamente en ingeniería, hay un gran deseo de que todo esté lleno de tecnología. Pero la pregunta que tenemos que hacernos como universidad es, ¿este es el tipo de profesional que queremos preparar? ¿La tecnología está cumpliendo lo que se espera? Son preguntas muy grandes porque ¿la tecnología está al servicio de nosotros o nosotros estamos al servicio de la tecnología? Pareciera ser que en este momento los grandes mercados comerciales de la tecnología nos están empujando a asumir procesos solo por un fin financiero y comercial. Mientras tanto, la universidad debería ser el espacio de reflexión, evaluación y toma de decisión de la conveniencia social y nacional. Vean cómo nos llevaban a golpe de tambor con Finlandia, que los dispositivos en el aula, bla, bla, bla. 10 años después nos están diciendo, ¡ups! Nos equivocamos. Y eso es lo bueno de estar en segunda línea económica. Podemos frenar, ¿verdad?, el proceso y tomar de la experiencia de ellos. Pero creo que necesitamos aprender y decidir sobre qué queremos para nosotros con la tecnología. No porque está, hay que usarla. Eso que usted menciona, esas ansiedades, a mí me pasa mucho en el aula, que es los estudiantes diciendo que no quieren trabajar en grupo porque les da ansiedad. Y a mí me está tocando ahorita dar el seminario de realidad, que son chicos de segundo año, les tocó la huelga y la pandemia.
¿verdad? Entonces es esta relación compleja con la tecnología. Uno los pone a hacer algo, no sé, en Kahoot, una cosa así, y como que lo transitan de manera cómoda, ¿verdad? Pero justamente ese trato humano y esa interacción, ¿verdad? Hay una dificultad y sí, definitivamente es un reto que tenemos como sistema educativo y como universidad. En esta línea, doña Katy, para ir cerrando, usted mencionaba ahora la necesidad de hacer una revisión integral, ¿verdad? Y desde el currículo, ¿verdad? Para que esto sea incorporado y trabajado. ¿Qué necesita hacer la universidad como un todo, en términos de política, en términos de proyección, en términos de la relación con los estudiantes y sus docentes, para poder incorporar esto de una manera efectiva y que haya una transformación que corresponda con los cambios que está pasando, ¿verdad? Ahorita tenemos inteligencia artificial, chicos que hacen trabajos con inteligencia artificial, ¿verdad? Y vamos tratando de responder de alguna manera u otra a eso, pero nos supera. ¿Qué tiene que hacer la universidad? ¿Por dónde tiene que transitar la universidad para responder a eso? La pregunta es como para un podcast completo, pero quiero contarles que además yo hice un proyecto una investigación muy corta con el Consejo Universitario, donde analizamos las barreras de comunicación que están enfrentando las personas docentes. Entonces se complementa con el proyecto que llevo en marcha y que seguimos en la tercera etapa, y es lo siguiente. Descubrimos primero que la universidad no se ha planteado una política de adopción de nuevas tecnologías, sean las que sean, porque hoy estamos en una cosa, mañana tendremos otras diferentes y quizás mejores, quizás no, pero diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en inversión económica? Porque pasa por lo económico. Nos hemos llenado de mucho software, de muchas cosas para docentes, para administrativos y para estudiantes. ¿Nos ha mejorado la calidad de vida? Por ejemplo, preguntas serias a contestar. ¿Eso es una gran inversión económica? Sí lo es. La parte administrativa está de la mano con la parte docente para formar al profesorado. No hemos encontrado espacios más que METICS y Protea dignos de mencionar por su gran esfuerzo, y en la pandemia nos dimos cuenta que ahí estaban chiquititos y que explotaron sobre la espalda de la misma cantidad de gente, pobrecitos, pero hicieron un gran esfuerzo y nos sacaron adelante en muchas cosas. No pudieron, y otros espacios tuvieron que emerger porque es imposible la cantidad, 5,000, 6,000 profesores, era imposible, pero reconocer el esfuerzo que siempre ha estado ahí. ¿Qué pasa? No hay un curso que esté obligatoriamente establecido para que cada persona docente lo lleve sobre el uso de las TICs y para que desarrolle sus competencias de alfabetización informacional y mediática, porque pasa más allá de lo digital, pasa más allá de saber usar una herramienta, es pensar esa herramienta, cómo aporta al proceso de aprendizaje. Enseñar pensamiento crítico. La universidad necesita conversar sobre esto. Pasa por todo. Pasa por bienestar y salud. No sé si saben que tenemos una crisis de problemas de nucas, espaldas, ojos, flacidez, hasta eso, porque los músculos están sentados, ¿verdad? La Oficina de Bienestar y Salud está haciendo un gran esfuerzo para recuperar a la población, pero pasa por el dinero. Muy feo que lo diga, pasa por el dinero. Tenemos que consignar recursos para preparar al cuerpo docente, más allá de cualquier otra cosa que podamos hablar, mucha política, mucha cosa, pero si no consignamos dinero, ¿cómo podemos preparar al cuerpo docente? Es desafío, ¿verdad? Porque tras todo es una discusión de repente protegiendo o estas estructuras que existen de larga data, ¿verdad? Se conservan a sí mismas, ¿verdad? Es la lógica del poder. Y esta irrupción, ¿verdad? Y esta cosa que viene como una oleada, ¿verdad? Una tras otra, usted lo mencionaba ahora, es una cosa estamos ahorita y en 2 años estamos en otra, y un lenguaje de programación dejó de ser importante porque llegó otro. Desafío, digamos, completamente una discusión necesaria. Bueno, muchas gracias, doña Katia. Yo creo que esta conversación nos ayuda a pensar y a reflejar cuáles son esos desafíos que tenemos en torno al tema de la alfabetización informática y mediática y otros elementos ahí. Y es un reto que tenemos como sociedad, que tenemos como universidad, que tenemos en la formación docente, para el desarrollo de competencias no solo en lo laboral, no solo en lo académico, sino para la vida esencialmente, y que es un pendiente, ¿verdad?, al que tenemos que apuntar, llenar como sociedad,
para mantenernos vigentes y para responder a las necesidades que tenemos hoy en día. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que tengamos otros espacios para poder discutir y profundizar. Muchas gracias por la invitación y solo me gustaría agregar algo pequeñito y es, por favor, recordemos que los inteligentes somos nosotros y todo lo demás son herramientas. Muchas gracias.